Son las 10:21, comenzamos de nuevo, chicos. Hoy nos toca hacer isometría y como les dije ya anteriormente, y vuelvo a hacer porque esta clase se queda grabada para los que no entraron, en isometría nosotros lo habíamos dado todo medido, pero en esta nueva etapa vamos a tocar lo que es la percepción, o sea, el famoso ojímetro, y vamos a trabajar de una manera un poco distinta a como veníamos trabajando. ¿Qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es vamos a usar estos ejemplos que tenemos acá, pero vamos a edificar sobre un plano que nosotros mismos vamos a construir. O sea, lo primero que van a hacer es este cuadrado que yo dibujé, pero totalmente acostado, ¿sí? Lo segundo que vamos a entender después de esa primera cosa que hacemos es cómo está dividida esta botella. Fíjense que es la única cosa que yo tengo dividido en cuadros. ¿Por qué? Porque así va a ser mucho más fácil de entender el espacio que ocupa, en dónde se sienta y cuáles son sus partes. Fíjense que acá, si le vemos de perfil al objeto, nos dice que ocupa dos espacios. Y si vemos solamente un lado, que es igual a este, también ocupa dos espacios. Pero cuando nos giramos y vemos cada uno de los dos lados, nos está diciendo que ocupa justamente dos lados de cada espacio. Pero como lo vemos de arriba, nosotros entendemos que se está sentando sobre un cuadrante. Entonces, eso es lo primero que vamos a dibujar acá. Y dependiendo de cómo ustedes quieren que sea ese cuadrante, lo van a dibujar a ojo para que quede la base en donde vamos a levantar nuestras líneas para poder crear estos. Miren, una, dos, tres, cuatro líneas son las que tenemos que hacer hasta que empieza el cuello de la botella. O sea, el cuello de la botella es uno y un piquito. ¿Por qué le agregamos medidas que no son totalmente exactas? Justamente para que podamos practicar el ojímetro. Porque acá puede ser fácil. Tenemos este espacio. Tenemos 1, 2, siguen pareciendo cuadrados, sí. 3, sí. Y 4. Pero luego tenemos que agregar ese espacio que no tiene una medida exacta, pero que se tiene que parecer a este, que es acá. Fíjense cuánto hay. Hay 4 espacios y un piquito. Entonces lo primero que vamos a hacer es dibujar esta pequeña caja. Si es que están mirando esto y no están haciendo nada, les recomiendo que agarren ya un lápiz y empiecen a seguirme el paso, porque vamos a construir toda la botella ya mismo. O sea, la práctica, si es que no terminaron conmigo la botella, vamos a volver a hacer esta práctica, pero como una nueva repetición que nos va a ayudar a entender mejor. Acá está esta esquina y se levanta para arriba y se conecta acá. Obviamente todos estos cuadrantes, estos pisos, porque a partir de ahora le vamos a llamar pisos, tenemos que marcar también para saber qué hay adentro de cada piso. Acá adentro es donde va a estar mi botella. Ahora lo que yo tengo que mirar bien, voy a aclarar esto para que se pueda entender lo que voy a explicar. Es el mismo sistema que nosotros usamos para poder entender la isometría, tenemos que empezar a usar acá. Fíjense cuánto espacio entró para adentro la parte de arriba. Y la parte de arriba es este. El que más sobresale es este. Y fíjense cuánto espacio entró para adentro esta parte de adentro.
¿sí? Entonces, esa línea es esta línea de acá. Entonces, si yo tengo este espacio, que es todos estos dos cuadrantes, y a mí me dice que mi base entra esta medida para adentro, yo lo que tengo que hacer es hacer esa medida para adentro y repetir por todo el cuadrante de la base nada más. Repito esas medidas en todos los lados y uno para ver si realmente son paralelas que se conectan. Y fíjense que las diagonales están adentro de esa esquina, o sea, las diagonales están adentro de esta esquina. O sea, las diagonales están acá. Y eso también vamos a colocar a ojímetro. Y después vamos a unir las piezas. Y ahí yo ya tengo qué cosa, mi base. Después, desde arriba, me dice que toda esta esquina, a partir de esa misma línea que me traza esto que yo ya hice, me crea otra diagonal. Solo que esa diagonal empieza recién por arriba de este punto de inicio en el primer cuadrante, pero para arriba. O sea, en este cuadrante, pero solamente este nivel. O sea que acá yo tengo que marcar cuánto sube esa base para arriba. Y ya que tengo estas líneas que marqué acá abajo, esas líneas subo y conecto con la parte de arriba. Subo y conecto, subo y conecto, subo y conecto, este punto subo y conecto, subo y conecto y subo y conecto. Y una vez que subí y conecté todo, yo ya tengo cada una de esas diagonales hechas. Y una vez que tengo esas diagonales hechas, es recién que puedo conectar con la base de abajo. Y ahí sí ya me puedo ir hacia arriba. Ahora lo que tengo que tener bien en claro es cuánto sube hacia arriba. Sube 1, 2, 3. 3 líneas. Tengo 1, 2 y 3. Ahí está. Hasta acá sube. Y acá que tienen que pasar estos puntos. Yo tengo que encontrar acá 1, 2. Esto se tiene que subir en paralelo a esta línea de acá. Y acá también en paralelo. Ya tengo mi punto 3 y 4. Esta línea se sube acá y esta otra línea se sube sobre esta y la otra se sube sobre esta. Ya tengo 3, 4, 5 y 6. Y acá 7 y 8. Ya tengo la parte de arriba hecha, pero esa parte de arriba empieza acá, empieza un poquito más abajo. Entonces yo mido esa línea de cuánto es para abajo y marco ese espacio acá. Un segundo, profe. Nada. ¿Qué pasó? ¿Se está perdiendo? Nada, por un momento nomás perdí la conexión, pero fue mi internet nomás. Ah, ok. Bueno, miren, ya la línea que conté yo era hasta acá, pero la información que yo... Tuve mi problema nomás, de mi internet nomás. Dale, sin problema. Pero la información me dice Problema de mi internet nomás. que acá no está ese cuadrante que yo quiero dibujar ahora. Está un poquito más abajo. Y eso es lo que yo hice. En vez de empezar acá, me bajé un poquito más abajo. Y obviamente si hago una línea, esa línea se tiene que dar la vuelta alrededor de toda mi caja. Para que yo pueda colocar qué cosa, estos puntos en su lugar.
Este punto va a estar acá, este punto en vez de estar ahí va a estar acá abajo, este va a estar sobre la línea y este que empezaba acá va a estar ahora acá. Este y este en vez de estar ahí van a estar más abajo y listo, ya tengo armada mi botella hasta ese punto. Ahora, yo estoy acá arriba, yo tengo que encontrar esta base de acá, esta de acá, que estoy marcando en celeste, que es este pedazo de acá arriba. Y como yo ya dibujé este acá, y yo ya tengo este espacio marcado, fíjense, yo lo único que hago es conectar justamente esos mismos puntos que marqué ahí y me va a crear ese cuadrado adentro. Es este cuadrado de acá que se dibujó solo. Y sobre ese cuadrado es que yo voy a dibujar estos puntos. Y una vez que tengo esos puntos se van a conectar con estas esquinas. Ahora, solo me falta dibujar esta pequeña curva acá, que fíjense, es un poquito más fino que el ancho de la tapa. Entonces a mí me conviene hacer primero la tapa y después hacer el ancho de lo que sería si voy a hacer a ojímetro. Si no voy a hacer a ojímetro, me conviene encontrar el centro de esta parte y encontrar primeramente este plano acá, que sería lo mismo que dibujar un cuadrado acá, que es del mismo ancho de toda esta botella, y ver cuánto espacio ocupa en base a todo esto. Y fíjense que me tiene que sobrar esto acá. Entonces si yo encuentro el medio, esa parte sí se hace a ojímetro. Y lo único que hacemos es esto. Cruzar al otro lado, venir también acá mismo, hacer el mismo procedimiento, encontrar un ancho similar y cruzar para el otro lado. Y acá tenemos el ancho de lo que sería el cuello de esa botella, que se va a abrir para los lados de este sector. Ahora lo único que tengo que encontrar es cuánto espacio ocupa la tapa, y para eso sinceramente solo tengo que ver este cuadradito acá y ver cuánto sale la tapa. Fíjense que nosotros lo que dibujamos es esta zona que voy a marcar en verde ahora. Se me colgó un rato la PC. Esta zona en verde es la que dibujamos, pero nos falta estos pedacitos que sobresalen a los costados. O sea, a este cuadrado que estoy marcando acá, yo le tengo que agregar un espacio más ancho y bajar hacia abajo. Y una vez que tengo esa medida, yo lo que hago es dibujar sobre ese cuadrado de acá un círculo, y ese círculo es el ancho de mi tapa. Ahora sí, ya podemos borrar todo eso y dejar que se quede medio sucio y pasar a limpiar todo esto. Ya sé que me fui muy rápido con mi explicación,
pero es necesario que en este punto del curso yo sea más rápido y ustedes traten de seguirme la corriente a mí, porque si no, no hay ningún tipo de presión y ustedes tipo están relajados y piensan que siempre van a poder tener mi tiempo para que yo les explique todo. Y en algún momento yo no voy a estar y ustedes van a tener que hacer solo las cosas. Y para cuando eso pase, yo quiero que ustedes sean capaces de afrontar la idea de que van a tener que pensar ustedes por su propia cuenta y poder dibujar sin mi ayuda. ¿Qué tal? ¿Les parece complicado lo que pasó? No tanto complicado, pero saber medir bien y hacer correctamente todo el proceso puede ser algo tedioso y uno se puede confundir. Pero en general yo creo que no es tan difícil, pero sí con poquito complicado. ¿Se entendió lo que Sobre todo por pasó? lo tedioso. ¿Se entendió lo que pasó entonces? Sí, Bueno, ahora, después que terminen la botella, tenemos que colocarle a esa personita ahí adentro. Fíjense que esa personita está en este cuadrante. ¿Y ese cuadrante cuál es? Es este. Voy a usar un color. Voy a usar un rojo. Miren, acá tenemos un cuadrante. Acá tenemos otro. Y acá tenemos otro. Está en el segundo. O sea, está en este. Una vez que identifican ese cuadrante, ustedes siempre tienen que entender que ese cuadrante rodea todo el volumen alrededor. O sea, ese cuadrante le pertenece acá, le pertenece acá, le pertenece a este costado y le pertenece a este costado. O sea que esa persona se está parando sobre esta línea y termina sobre la línea de arriba. O sea, acá está, en el centro mismo de todo. Y sobresale un poquito por encima. O sea que su cabeza puede ser que sobresalga un poquito acá arriba y no esté acá adentro. ¿Vieron la diferencia de que si yo le dibujo adentro, su cabeza, el tope estaría acá? Y si sobresale un poco, la cabeza ya estaría acá. Lo mismo pasaría acá. O sea, la cabeza de esta persona sobresaldría un poco, pero yo tengo que identificar dónde está el piso de abajo. Y tengo que saber dividir sus mitades y encontrar cada uno de sus cuadrantes para saber hasta dónde llega su pie. Y su pie llega hasta esta base, pero fíjense que un pie está adelante y el otro está atrás. O sea, un pie está más hacia acá y el otro pie está más hacia allá. ¿Entendieron o esa parte es complicado? híjole, ¿me puedo volver a pegar? Fíjense que si yo le dibujo a esta persona de frente, el pie me dice que los dos están uno al lado del otro, ¿verdad? Pero al Sí, colocar, pero al colocarle de costado, se nota realmente como un pie está adelante y como está atrás. Cuando se ve de frente nada más parece que los dos están uno al lado del otro. Y acá me dice cuánto espacio ocupa el pie. Y este cuadrante que mira hacia allá es este. Pero el cuerpo está en el centro, o sea que sería estos dos. Ahora, la mitad del cuerpo está acá, en la mitad de este cuadrante prácticamente. O sea que yo, esta línea que dibujé acá, voy a hacer en verde ya eso, esta línea que dibujé acá, yo tengo que entender que pertenece solo a este plano de acá. Y que por lo tanto, el cuerpo cuando yo dibuje, la mitad va a estar por acá y la mitad va a estar para abajo. Pero voy a borrar un poco, no hice todo en la misma capa.
voy a hacer de otro color, con magenta. Pero el pie, uno está más acá y el otro está un poquito más atrás. Entonces yo lo que tengo que hacer es un pie para acá y el otro pie para allá. Y a ese pie con ojímetro, una vez que yo hago la dirección, yo lo único que tengo que entender es cómo es el volumen de ese pie. Y es aquí donde nosotros ya empezamos a mezclar cosas como la teoría del giro que ya dimos en una clase, que es entender hacia dónde se va la curva del cuerpo cuando un cuerpo mira para un lado o cuando mira para el otro. Acá, por ejemplo, la panza se mantiene recto. Los brazos, uno está allá y otro está acá. Y la misma cosa, el brazo, una curva va a ser así, puede ser más grande. Si un brazo es así, una curva va a ser así. Y si el otro brazo se va para atrás, la curva va a ser al revés. Acá, por ejemplo, no se ve este costado que marqué con una cruz. Y ahí recién va a estar la cabeza. O sea que este brazo va a venir acá y va a ser tapado por esta línea azul que está marcada ahora en magenta. Y el otro brazo va a venir hacia atrás. ¿Qué va a hacer que se diferencie todo? El tipo de curva que le coloco al brazo. Y a la pierna, obviamente. ¿Se entendió eso? Chicos, está difícil. Sí, ahora sí se entendió. Vamos a ver cómo queda. Dale, dale. Fíjense que, a ver, acá está mi personita. Y ahí está mi botella en el centro quedó. Y lo mismo está pasando acá. Solo que la botella tiene que estar por encima del dibujo del pibe. Y acá están las medidas del pibe por si quieren ver qué cosa coincide con qué. Acá, por ejemplo, las manos coinciden, el codo y el torso coinciden, la cadera coincide con el final de la mano, las rodillas coinciden, el pie coincide, las cabezas coinciden. ¿Estamos? Vamos a tener 15 minutos Sí, para hacer este dibujo sin mi ayuda primero y después voy a volver a repetir este ejercicio. Porque este ejercicio ya es una mezcla de medir y no medir. A veces van a usar mucho su ojímetro y a veces no. ¿Estamos? Comiencen ya, chicos. 22:44. O sea, si tienen 15 minutos, serían 22:59. Comiencen ya. Voy a poner música de fondo para poder esperarles tranquilos sin darle mucha ayuda. Consulta, ¿alguien vio el video de las clases que grabé? Pregunto para ver si, porque la última vez puse música creo que de fondo y no sé si se graba la música de fondo cuando pongo en los videos. a ver. Acá no se va a escuchar ahora, pero cuando vuelvan a ver el video de la clase, si es que algún día ven, ¿verdad? Porque creo que los que ya dan la clase ya no quieren más volver a ver la clase, a no ser que sea un resumen en Por lo 5 minutos. que le resume así. ¿Qué pasó? No, nada, nada, nada. Estaba pensando en Walmart. Están todos. Adriano, Leo, Sí, sí. Ahora, ahora vos entendiste lo que estamos haciendo. Eh, sí, más o menos, la verdad. Fíjate que acá tenemos la botella. Esta es la vista en planta. Esta es cómo se ve desde arriba la botella. Me está diciendo que la base, o sea, este pedazo de acá y este pedazo de acá tienen la misma forma. Y me está diciendo
que el cuerpo del medio, o sea, este de acá, también tiene la misma forma. Y luego me muestra este circulito, y adentro hay un circulito más, pero yo quité para que se vea la personita que está en el centro de todo. Pero sería esta la idea. El círculo más pequeño representa el cuello de la botella y el círculo más grande representa la tapa, o sea, representa esto y representa esto. Y acá hay una pequeña curva al final. Y acá tenemos las medidas. Tenemos que la botella ocupa 2 cuadrantes en la base y que ocupa 1, 2, 3, 4 y piquito de altura. O sea, puedes incluso hacer directamente esto. Medir los cuadrantes que parezcan cuadrados todos. Y empezar a elevar esa medida para arriba. Siempre tratando de que esas medidas parezcan paralelas. Lo que luego tenemos que hacer es marcar bien esos espacios que ocupa esa medida. 3 y 4 hasta donde empieza la tapa. Y después la tapa ocupa un piquito. O sea, nosotros vamos a medir 1, 2, 3, 4, solo en un plano. Y después esa medida se tiene que transferir a los demás planos. O sea, a este lado y a el otro lado también, a los otros dos planos que están al otro lado, los que prácticamente no se van a ver. Es necesario eso porque necesitamos ubicarnos siempre en las bases para saber qué está pasando, por ejemplo acá en esta parte, en este corte. Si quieren llamarle corte, le pueden llamar corte. ¿Qué está pasando en ese corte? ¿Qué figura hay en ese corte? ¿Hay un círculo? Porque acá probablemente en esta sección de la tapa superior, o sea acá, sí, ahí sí haya un círculo que sería la del cuello de la botella, que estaría en el centro de todo. Si es que ustedes ya saben identificar el centro gracias a este primero y ya saben dónde estaría el segundo, lo pueden hacer a ojímetro. Lo que sí no les recomiendo que hagan a ojímetro es el hexágono que rodea esta parte. Que se traten de medir bien para saber cuánto espacio ocupa. También pueden hacer a ojímetro la curva que tiene acá, el cuello de la botella, pero el hexágono traten de medir porque el hexágono se repite en la base y se repite en la tapa de arriba del final de este cuadrante, y es algo que cuesta un poco ver y unir todo. Entonces eso va a hacer que practiquen bien su medición. Y después le van a tener que colocar esa medida extra acá, porque esa medida extra después va a hacer que puedan colocar la tapa por arriba. Leo, ¿vos entendiste qué estamos haciendo? Genial. ¿Está difícil, Leo, o crees que es algo que podemos hacer? Yo no les pido que les salga genial. Lo que yo les pido siempre es que traten de romper esa barrera entre las cosas que normalmente no hacemos y las cosas que necesitamos hacer. Normalmente yo, por ejemplo, para poder hacer videos
en mi canal. Tengo que aprender sobre audio, tengo que aprender sobre edición de video, sobre algunos programas, cosas que no me gustan algunas cosas, pero son necesarias para lograr el final que sí me gusta. O sea, armar el video y tener el video hecho por completo me gusta. El proceso no me gusta a mí. A mí, por ejemplo, tampoco me gusta hacer el proceso de armar así el dibujo, pero yo veo que es necesario. Y conforme yo practico esto, me doy cuenta que más y más ya no necesito usar tantas líneas y que ya puedo dibujar más de cabeza y me sale mucho mejor que antes. Pero me acuerdo antes cuando yo dibujaba una botella en isometría, me salía algo así. Siempre tenía problemas con las esquinas, o sea, no. Y más otra vez si tenía algún tipo de quiebre raro. Horrible salían siempre. Y es porque no tengo la habilidad todavía para poder medir y crear volumen al mismo tiempo. Y esta pequeña práctica sirve para eso, para poder medir y crear volumen al mismo tiempo y que ese volumen se esté sentando en alguna superficie. Porque de esta forma cuando creamos elementos alrededor nos va a ser fácil. Ya sabemos dónde está pisando y si queremos dibujar una jirafa acá al lado, simplemente tenemos que entender el volumen hacia dónde se está dirigiendo todo el cuerpo. Y hacer que pise sobre ese lugar. Fíjense que las patas, por más mal que está dibujado, tienen una coherencia. O sea, acá están sus patas, acá están sus rodillas, acá otra vez están sus patas. Está pisando sobre una superficie similar a esta. Y es porque se entiende ya esto. Y una vez que esté solo la botella, va a ser más, no sé si escribe con B corta, pero la palabra es verosímil. O sea, es más creíble que la jirafa está al lado de esa botella. De ahí a que sea real o no, que una botella puede ser igual de grande que una jirafa, no importa. Y esto nos puede ayudar a crear millones de cosas muy interesantes cuando dibujamos. Y cuando vean ahora mangas o cuando vean así cómics o ilustraciones, ustedes van a saber identificar qué elementos usa ese ilustrador o ese dibujante cuando hace sus creaciones. Porque muchas personas quieren dibujar algo como otra persona, pero ni siquiera saben qué es lo que está pasando en ese dibujo. Y es por eso que nunca logran nada. Porque no saben identificar cuál es la herramienta que se está usando en ese momento. Vamos chicos, faltan 4 minutos. Me olvidé de contarles, pero les voy a contar cuando terminen nomás los 9 minutos. Creo que esa sería la forma más correcta de mostrar este ejemplo. Así que voy a esperar un rato. Faltan 4 minutos y después les cuento que podríamos haber hecho también. Por cierto, Edu, Jujutsu Kaisen, el anime se está poniendo interesante recién en el capítulo 12. El resto era que Jujutsu... Ahora estoy en el capítulo 12 del anime. No estoy leyendo el manga. Y en el anime se pone... Es re aburrido hasta
hasta el 10 por ahí. En el 12 se está poniendo interesante recién. A ver, pues, ¿te pareció aburrido? ¿No te pareció interesante la presentación de el pibe este? ¿Cómo se llama? El profesor. Ah, ¿cómo era Goyo? O por, eh, No, lastimosamente no. Me parece que sigue mucho todavía la línea. Después de esto, o ah, sea, claro, claro, claro. después de esto, Ese sí. mira, ¿sabes lo que pasa con estos mangas de la Jam? Lo que pasa es que ellos ya tienen preparado una especie de formato que es el pibe que no tiene padres o que se le muere un familiar, que después se topa con un sensei, que se van a una misión, que luego de esa misión se les mete a una especie de torneo o examen chunin o examen de cazador o examen de hechicero para que le habilite para luchar contra el malo más denso de la trama, para que luego de ese malo, luego que le gane a ese malo denso de la trama, aparezca una organización que le busca a él porque tiene un demonio interno, había sido, o que ya sabíamos que tenía, que le ayuda a tener su poder, pero después descubrimos que él realmente es capaz de controlar ese demonio porque él es algo especial o bla, bla, bla. O sea, ese patrón que la Jam usa, hasta ahora se está cumpliendo. Si viene alguna especie de ¿Será? torneo, ¿Será? bueno, si viene una especie de torneo de, no sé, de hechicero o algo así, espero que sea bueno porque ahora se puso interesante. Aparecieron esos que tienen forma humana. Eh, pero no, porque la serie comienza así bien cliché, Ujú. pero agarra bien esos conceptos y ya entra lo más algunos personajes así que te quedas bien, hija de puta, ¿verdad? Ujú. Y por ejemplo el profesor, ¿verdad? Ya de una ya muestra todo su potencial, no es como Kakashi que hay que esperar cuántos mil capítulos por ahí Sí, para sí, ver realmente de claro. qué es capaz este tipo ya. O sea, poco a poco va mostrando, pero esperando más, que se pone interesante. Dale, dale. Aparte que de por sí la serie a mí me parece entretenida. No, sí, la verdad que Por ejemplo, Mom, te atrapa mucho sí, con la idea de que el profesor es un mega dios de todo. o sea, el más fuerte de todo, literalmente. Y ese Chainsaw Man que vos me dijiste, todavía no leí. Voy a leer ese en mi tiempo libre. Ese otro que más o menos también parece que, mira, yo más o menos estoy empezando a entender los patrones, pero después se rompe todo. Chicos, tiempo. Pasen al grupo lo que hicieron. No sé, o sea, me salió cualquier cosa así complicado. Se me complicó más de lo que esperaba. Vamos a ver. Te voy a pasar el que mejor me salió porque hice varios. Y este es el único que está más o menos bien terminado. Los otros están todos más o menos terminables y tuve que abandonar porque está re mal. Acá, No, la base, no sé cómo hacer. No, no entiendo. a ver, a ver. Control B. Bueno, Acá, hay varias cosas que no sé hacer, pero creo que eso es lo principal. acá tengo el de ARA. Control X, control B. Voy a eliminar este. Y voy a achicar esto para que no ocupe Una tanto cosa hacer espacio. todo. Voy a buscar todo primero lo que enviaron para no estar entrando y saliendo. Ah, bien, Edu. Ya llegaste hasta un punto bastante interesante. Jodida. Una cosa es hacer mirando y otra cosa es hacer por ti mismo. Sí, sí, sí. Pero al mirar lo que yo hice se entendió lo que pasó, ¿verdad? Sí. Bien, ese es el primer paso, Mi, entender. mi, mi hombrecillo nomás lo que creo que me salió. No No, entiendo cómo se hizo. ¿sabes lo que pasó con tu hombrecillo? No sabe nadar, entonces se fue medio para el costado. Sí. Se está ahogando ahí. A ver, nadie más Yo envió cambié nada. azul porque queda lindo y Mejor, necesitaba mejor. azulificarme. Mejor si usas color, es genial. Bueno, acá estos dos voy a meterle ya. A ver, Ara.
Vamos a ver lo que hizo. Tengo 1, 2, 3, 4. Ahora, mira. Acá termina el cuello de la botella. O sea, sobre esta X se tiene que formar el círculo que es el cuello de la botella. Por arriba de ese círculo se tiene que formar la tapa, que es un poquito más ancha. ¿Entendés esa parte? O sea que acá lo que vos cometiste el error es de no subirle este punto, este punto y este punto. Tenías que subir un ancho más. Y en vez de hacer un círculo así de chico, debías hacer un círculo alrededor un poquito más ancho nada más. Y bajar nuevamente hacia abajo para completar la tapa, el ancho que tiene que ser. Y ahí sí ya te va a quedar esto como debería ser. Después, fíjate que acá empezó bien tu línea. Ay, perdón. Fíjate que acá empezó bien tu línea, pero de repente se fue hacia allá. O sea, acá es más ancho y acá más fino. Y eso tenés que cuidar. Si acá tenés esta línea y hiciste este ancho acá, esto debería terminar acá. Lo que hiciste acá está bien. O sea, encontraste este cuadrado acá adentro, ¿verdad? Adentro de este cuadrado, que este cuadrado de acá, que está acostado, es la base que toca el suelo. Y este cuadrado que está acá es el mismo cuadrado, pero un poquito más para adentro de todo. ¿Se entiende hasta ahí ahora? Sí, sí, se entiende. Bueno, vos lo que tenías que encontrar es el hexágono que está dibujado sobre ese cuadrado de adentro. O sea, tendrías que dibujar un hexágono acá, sobre este cuadrado. Y luego lo que tenés que encontrar es justamente esto que encontró Edu. Sobre esta línea tiene que haber otro cuadrante que te dibuje, fíjate, en dónde empieza este. Empieza a esta altura. O sea, esta altura es la que tenés que encontrar acá. Y esta altura la medís desde la base normal, o sea, desde acá. Y la encontramos acá. Entonces marcamos todo ese cuadrado de arriba. Y como ya tenemos esta línea que hiciste, sobre esa línea se sienta un punto y otro punto y te crea esta diagonal. ¿Dónde se nota más la otra diagonal? Mira, acá y acá. Que tiene que ser paralela a esta y esta se tiene que encontrar al otro lado para crearte esas diagonales. Lo mismo acá. Hago un trazo para irme al otro lado y hago un trazo para irme al otro lado. Voy a dibujar en verde eso. Y ahí es donde se va a dibujar el hexágono más grande que tiene la botella. Y ese hexágono más grande corresponde a este espacio de acá. ¿Por qué? Porque ese espacio es más ancho y el de adentro es más fino, fíjate. Está más para adentro ese. Y justamente acá nos sale lo mismo. El hexágono más grande está por fuera y el hexágono más chico está por dentro. Y es justamente lo que tenemos acá. Mira, tenemos esta base y esa base tiene ese mismo encaje, solo que ese encaje sube para arriba y a mí me crea el hexágono ancho y el hexágono fino. Y esos dos hexágonos yo tengo que ser capaz de unir. Acá tengo una esquina, pero voy a achicar un poquito más el punto. Acá tengo una esquina, acá tengo otra. Y acá abajo tengo esas dos esquinas, entonces acá viene uno y acá viene otro. Solo que acá hay una recta por encima. Acá tengo un punto y acá tengo otro, que es la diagonal de ese hexágono.
Y esos dos puntos se conectan con las dos esquinas de abajo. Y la misma cosa, acá tengo un punto y ese punto se conecta con este de acá abajo y con este de acá. Acá tengo otros dos puntos, me voy acá abajo y acá tengo, en la base tengo otros dos puntos y se conectan esos dos con los de abajo. Y ya tengo armada la base de abajo. Esta línea recta prácticamente pasa por encima de este punto de acá. Entonces nosotros ya vemos directamente una línea, ya no vemos esos dos puntos, pero sí sabemos de dónde salió. Acá tengo este punto Hay que acá, hacer ese estudio. acá tengo este punto acá y eso se va recto, se tiene que ir recto en relación a mi caja. Porque si yo inclino un poco ya se va a ver horrible. Y como ya chocó con esta línea y ya chocó con esta, ya me creó la diagonal solito. Acá lo mismo. Cruzó y me creó la diagonal solito. Cruzó y me creó la diagonal solo. El que sí tengo que encontrar es el que está atrás, que es esta. Hasta que choque con la línea de atrás y hasta que choque con la línea de atrás. Y ahí recién puedo unir. Pero, como dice, te lo resumo, esos dos puntos que coloqué ahí no están, o sea, estos que están acá, no están sobre este cuadrante. Y esto que acabé de hacer en verde, voy a quitarlo otra vez para... Eso que acabé de hacer en verde sería esta línea de acá. ¿Dónde están esos puntos? Esos puntos están acá abajo. O sea, yo sobre esta recta de acá tengo que bajarme unos milímetros y eso lo tengo que hacer abajo. O sea, sobre esta recta de acá yo tengo que bajarme unos milímetros y colocar esos mismos puntos, pero fíjate en la distancia que tiene y esa misma distancia repetís. Acá no hace falta porque está uno abajo de otro nada más. Entonces se coloca esa misma diagonal y se coloca el punto. Acá sí, esta distancia yo tengo acá y la repito, esa misma distancia. Luego me voy atrás y estos están uno encima de otro, así que no hace falta hacer nada. Y ahí sí ya tengo esa base real en ese mismo plano hecho. Ahora lo que yo sí tengo que encontrar es este hexágono de acá, que es el más pequeño. Y ese está sobre los puntos de estos cuadrantes. Entonces yo lo único que tengo que hacer es estos puntos que ya tengo acá, tengo que cruzar. Y tengo que identificar la parte de adentro, que es este cuadradito que se me quedó acá. Y a ese cuadradito es que yo le tengo que hacer las diagonales y conectar con los puntos de abajo. Y ahí ya puedo unir todos los otros puntos y conectar con el culo de botella que tengo acá arriba. Y... espera bien. ¿Cuál era tuyo? Este era tuyo. Así que voy a crear una capa, voy a mezclar todas estas capas. Una vez que tengo eso, ahí recién, para que elimine igual la capa de este es de Edu. Dije sin querer en la capa de Edu. Combinar capas. Ahí está. Y ahí sí ya podemos hacer esto. O sea, borrar para ustedes, para mí sería degradar la capa y pasar a limpio. Fíjense que cuando se pasa a limpio,
Acá yo tengo dos puntos que equivalen a este hexágono, pero esos dos puntos están sobre una línea recta. Y a veces va a pasar eso. Así que no se preocupen, dibujen nomás una línea recta y ya se le va a formar ambos puntos. Ahora, ¿se entendió o sigue siendo complicado? ¿Decís que si haces una vez más vas a poder hacer? Sí, creo que sí. La parte difícil es ver entre líneas. Y por eso es re importante hacer este ejercicio. Porque nos ayuda a ver entre líneas. Ahora voy a limpiar todo para que vean nomás cómo queda esto. Fíjate que la tapa está acá, pero nosotros logramos ver dónde está el cuello de la botella, que es donde se enrosca esta tapa. Son demasiadas líneas y eso hace que el ejercicio valga la pena, porque realmente nos enreda muchísimo. Y normalmente estamos acostumbrados a dibujar cosas que no van a salir, y ese es un error muy grave. Porque si ya no sale, ¿para qué? O sea, no tiene sentido. Una vez que hacen todo esto, es donde empiezan a medir. Acá, por ejemplo, Edu hizo muy bien su ejercicio. Se le salió muy bien el tema de la botella. Hay algunos pequeños errores como que esto podría ser más así, para que quede mejor. Y esto le hizo demasiado así, o sea, no midió que una parte del cuello es recto y que a partir de un punto recién se dobla. Entonces tenés que tener cuidado acá, Edu, porque no es una botella tipo Aladino. Y la tapa le salió muy bien, o sea, hizo muy bien el corte acá. Solo que su cubo no es muy paralelo. O sea, acá empieza así y acá parece mucho más ancho eso. Tienes que cuidar eso, Edu. Ahora sí. Ah, no, ese azul, profe, ese azul no tenés que tener en cuenta, porque ese azul dice aparte para el muñequito y no me salió bien. Ah, con razón el muñequito te salió a otro lado. Esta es tu línea, ¿verdad? Sí, no, en parte sí. La verdad que tenía yo otra línea, pero viste que como que borré yo, porque eran tantas líneas que Ujú. yo hice un borrado Bueno, superficial me supongo que y esta, como que no se ve bien porque la foto, sí, algo así es, sí, me sí. supongo que este es tu caja entonces. Mm, sí, esa es. Bueno, si esta es tu caja, esto tendría que ser la parte celeste que vos usaste para meterle al pibe. Debería ser esta de acá. Y usar la caja misma es la que vas a usar. No vas a salirte de esa caja. Y ahí colocas Yo, esto que colocaste ahí. Y este pibe tiene que estar en este centro. Y acordate que la cabeza tiene que salir un para segundo arriba. que, ¿Me ves? bueno, sí, un segundo, profe, es que no sé qué toqué y perdí la visión. O sea, no puedo ver nada. Entra y Ya salí. salí, voy a entrar un segundo. Dale, entra y salí. Te voy a esperar un rato para explicarte. Vamos a ver si alguien más envió al grupo. No. ¿Qué pasó, Leo? ¿Qué pasó? No enviaste nada. Ahí ves, Edu. Ah, ya está, ya ahí estoy viendo. Bueno, mira, Edu. Sí. Lo que vas a hacer para colocarle a esa personita es hacer la caja, el cubo, dentro de la misma caja. Y luego tenés que encontrar la mitad de ese cubo en este cuadrante. Fíjate que yo me posicioné acá y encontré esta recta acá. Y me posicioné luego acá y encontré esta recta acá. Y esas dos rectas me ayudaron a encontrar este panel que está en el centro.
Y luego Ujú. si parto este plano de acá arriba por la mitad nuevamente, voy a encontrar el punto donde se bajaría mi personaje. Ya, ya. O sea, sobre esta raya de acá, yo tendría que dibujar la mitad del cuerpo del personaje y por arriba de esta línea estaría la cabeza. Mm, El dibujo me dice que los pies están totalmente de frente, sí. pero el perfil me dice que un pie está más adelantado y que el otro está más atrasado. Entonces, si yo entiendo que este es el centro, voy a entender que este sale un poquito para acá y este sale un poquito para allá. Y si me vengo acá, este es el centro. Entonces, yo tengo que tener un pie más para acá y de esta línea para allá, un pie más para atrás. Ujú. Y ahí tengo esto. Y la misma cosa me dice del brazo. Esto sale un poquito más para adelante, perdón, y esto sale un poquito más para atrás. Entonces, si yo vengo acá, tengo que entender que de esta línea media del cuerpo, ves que solo me estoy enfocando en este plano. Sí. Bueno, en esa línea media que está en negro y ahora voy a marcar en verde, esta, la mano está un poquito más para adelante y la mano está un poquito más para atrás. Entonces mi cuerpo está haciendo esto ahí. Y con ayuda de las curvas, Ujú. yo le coloco volumen, o sea, le imparto volumen. Por ejemplo, a este, si le coloco una curva para acá, ya estoy diciendo que está mirando hacia allá. Sí. Y ahí sí está en el centro de la botella. ¿Se Va. entiende? Sí, se entiende. Lo único que le Ya te pifiaste entiendo. a la botella es que le alargaste demasiado. Me di cuenta. No es tan larga. Ahora lo que yo les quiero mostrar a ustedes cómo podrían hacer diferente también. Y les propongo que practiquen esto. Y es que dibujen, acá por ejemplo, esta parte de la botella, si ustedes dividen en dos, le podrían dar cuatro rectángulos casi cuadrados. Entonces, pues, hagan esto. Ahora, ¿qué es lo que está pasando con esta área de acá que es un trapecio? Esa parte se está hundiendo hacia allá. Entonces yo les recomiendo que inclinen eso y que después inclinen para adentro. O sea, fíjense, si yo tengo un plano así, ¿cómo sería el otro costado? El otro costado sería igual. Sería así, con el plano inclinado hacia allá. ¿Se entiende Ujú. lo que está pasando? Entonces está pasando esto. Y allá tienen una medida. Y ahora Mirar. ahora lo único que tienen que hacer es crear la base de arriba. Y fíjense que no están colocando ningún tipo. Este se elimina y solo se confía en este. No están dibujando ningún tipo de hexágono. El hexágono van a colocar después. Después en el centro hacen el círculo, colocan el grosor del cuello de la botella y arman el cilindro de la tapa. Esta es una forma de pensar posterior a esta. O sea, una vez que ustedes practican esto, les pido por favor que practiquen esto. ¿Por qué? Porque acá ya están practicando el volumen neto, en donde ustedes ya pueden decir que tienen capacidad para medir mejor a ojo y ya no necesitan de toda esta medición. Y después, esto que parece un cuadrado, obviamente le modifican con pequeñas esquinas y le colocan cada una de esas esquinas en la parte de abajo. Y este es el ejercicio que vamos a hacer ahora. ¿Qué tienen que tener en cuenta? Tienen que saber hacer un cilindro corto, tienen que saber hacer un cilindro largo
y tienen que saber hacer una caja prismática casi cuadrada. Es una caja prismática rectangular ancha, a la cual se le va a agregar una base más fina y más alta, en donde sus esquinas van a entrar para el medio y se va a crear esta base de acá. Y la misma cosa, a partir de acá va a entrar para adentro y se va a crear esta base abajo. Que fíjense que todo está convergiendo para el centro. La misma cosa, todo está convergiendo para el centro. Y a partir de ahí yo voy creando ese cuadrado. Y a partir de ahí yo voy creando ese cuadrado. Si quieren pueden hacer incluso esto. Y después cortan esa punta. Porque esa punta es la que es inútil en este dibujo. Y ahí le va a quedar esto. Y acá lo mismo, cortan esa punta y les va a quedar esto. Y después ya pueden colocarle los dos cilindros arriba. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Se entiende este ejercicio de ahora? Sí. Este ya es un proceso más adelantado de lo que es un estudio. Esto es lo que ya haría alguien que tiene mucha práctica de medición. Pero es necesario que ustedes hagan para saber cuál les sienta mejor y si es que pueden hacer una mezcla de ambos y cosas por el estilo. Estamos. ¿Cuántos minutos le dije que teníamos? 10, ¿verdad? No dijiste. Ahora dijiste 10. Bueno, vamos a tener 10 minutos, así que comenzamos ya. Leo me dice, después envío, ahora estoy en PC. Ok, sin problema. Está medio jodido ese que el ejercicio en general, el primero que hicimos, ¿eh? Sí. Difícil es, pero después te va a ser mucho más fácil. Siempre la primera vez es difícil. ¿Te acuerdas la primera vez que editaste un video? No quiero ni acordarme. Yo también, la primera vez que edité, yo dije, todo esto tengo que saber, déjate de joder. De memoria, weón. Sí, cambio. Pero después del quinto, sexto video ya era como, mira, era fácil, o sea, querés aprender todo de golpe nomás, ese fue el problema con nosotros. Queremos que nos metan la información y que ya sea como, mi mano sabe hacer todo. Y no, todo es práctica. Suele pasar. Lo bueno de este ejercicio es que este ejercicio le sirve para todo. Le sirve para hacer martillos, para hacer lámparas, para hacer botellas, para hacer espadas. Y cuando lleguemos a textura, van a ver cómo este ejercicio se puede convertir en algo súper denso y con más sentimientos. Se puede convertir en un proyecto. Y espero que terminemos antes de que, 2 semanas antes de febrero, la textura, para que podamos hacer un mini proyecto juntos. De una ilustración. Una ilustración cada uno más necesito que hagan. Uh-huh. Y profe, voy a viste ya ese, ya para el curso de manga, ese, ¿cómo era? El aspecto, ¿verdad? Genérico, no, ¿cómo era que dijiste que era? El aspecto que teníamos que mandar, que algo así. Ya, la ficha técnica. Eh, Sí, justamente iba a ser hoy también, pero no pude. Mañana voy a empezar a hacer el tuyo y te envío, ¿sí? no sé nomás si te me suena bien, pero
¿Qué pasó? No sé nomás si entendí correctamente el concepto de ficha técnica, nomás así que te pasé bien o no la imagen. Sí, o sea, Me pasaste sí. una imagen. Me pasaste una imagen que se adecua al tipo de físico que querés dibujar, ¿verdad? Sí. Sí, o sea, yo vi el dibujo medio ochentero, ¿verdad? No reconocí nomás de qué era. Ujú. Se llama City Hunter. Es una Mm, serie que si saldría hoy en día sería cancelada por el protagonista. genial. ¿Descargaste ya las páginas que tenemos que dibujar? ¿Cuál? Las que... Ah, cierto, vos no estás en ese grupo, te tengo que enviar aparte, perdón. Me olvidé, Tenés problema. me olvidé. Te voy a meter en el grupo, pero te voy a pasar también aparte ya. Ah, ¿Qué pasó? ¿qué tengo que descargar? Son unas páginas del cómic que vamos a dibujar. Solo que tenemos que reemplazar, o sea, yo lo que le envié es la maqueta de ese cómic. Y lo que vamos a hacer es reemplazar Ah, los personajes por el personaje de ustedes, para de esa forma de practicar las poses. Lo que había mostrado en la clase anterior. la página de ese Cocoroco Chronicles. No de Vagabond, el de Vagabond estamos usando. No, no sé. Hace mucho no veo. Pero no te preocupes, te voy a pasar. Incluso en clase lo vamos a hacer esas páginas. Dale. Bueno, chicos, les queda 3 minutos. Ok. Ah, por cierto, profe, ¿viste lo que pasó hace poco? La polémica esa que tuvo hace poco de Shingeki no Kyojin. ¿Qué polémica? No sé si sí, que, que le acosaron al director de la serie por no poner una música tan épica al final del capítulo. Ah, no, ¿Viste? qué Qué denso. pute todo taco, todo loquita, así. Sí, hay muchos enfermos en Japón, lastimosamente. Mira, hay que quejarte por eso. Demasiado desastre eso, o sea. ¿No pensaste analizar todavía Shingeki? Cuando termine, le voy a hacer su video, porque Shingeki ya, desde la temporada 2 por ahí luego ya me embelezó totalmente. Y eso que para mí, o sea, yo vi Shingeki en su tiempo, ¿verdad? Y me sorprendió mucho. Ujú, Pero tipo como que fue, vi que no continuó más y dije, ok, es una serie interesante, pero dejó muchas cosas al aire y me da paja leer el manga, ¿verdad? ujú. Tipo que quedó ahí, ¿verdad?
Pero luego volví a ver, ¿verdad? Obviamente volví a ver la primera para ver la segunda y vi la segunda y hija de puta, lo de qué épico esto es, Dios mío. Este primero era un shonen genérico, ¿no? No, Nada lastimosamente que no. ver, ¿verdad? Literalmente. Te tiro un dato interesante, si es que no sabes todavía. Sí, sí. La historia de Sí, Shingeki, yo estoy al día con el. la historia de Shingeki está basado en la historia nórdica de Odín. ¿De Odín? Sí, Ay, güey. eh, si lees un poco sobre la historia de Odín, vas a ver que Odín, para poder obtener la verdad absoluta, sacrificó un ojo para poder obtener esa verdad. Y una vez que obtuvo la verdad, en vez de estar feliz por saber todo, se puso más triste de lo normal y le quiso ayudar a los humanos. Y para ayudarle a los humanos, se tuvo que disfrazar de un anciano, eh, de, un, de un vagabundo, todo haraposo con el cabello largo, sin un ojo y una pierna. Y, Ah, y así es como aparece, por ejemplo, Eren después del, del time está skip, bien. por así decirlo exactamente. Otra cosa es que Ymir es una diosa nórdica, que es prácticamente el inicio de la creación de todo. Y Ymir nace de un árbol. Y justamente cuando aparece Ymir por primera vez, sale de un árbol, que es el árbol de la vida, en la cultura nórdica. Sí, Y, pues más y, o menos cacho. y cuando vos analizas el nombre de Eren, Eren significa sabio. Y Odín también significa sabio. Y cuando el primer capítulo aparece Eren en el manga, aparece justamente abajo de un árbol. Son pequeños detalles así que va mezclando, o sea, va utilizando una historia que ya se conoce y que ya se hizo para adaptarlo y que tenga una coherencia sólida sin que el artista se pueda perder en su propia historia. Y es muy bueno. El- la, historia Sí, nor- ¿verdad? Un poco. la historia nórdica es como que eh, Odín es el que le comanda a todos los guerreros para poder luchar en el Ragnarok, que es prácticamente lo que está pasando ahora Ah, en Shingeki, ¿verdad? Solo que sí, el artista le está haciendo como que Eren está en contra de todos, ¿verdad? Y según la historia nórdica, está bien. para poder ganar, Odín tiene que morir. Y de esa forma Ymir debe renacer. Ymir, No, la diosa nórdica. O sea, esa es la historia nórdica es así. ah, De ahí a que Isayama haga lo mismo, eso no sabemos. Pero si es que Isayama sigue exactamente al pie de la letra como va la historia, Eren debería morir, Ymir debería renacer, porque Ymir está ahora en el otro lado. sí. Ujú. La antes está fuerte porque realmente yo no tenía, o sea, cero luego me di cuenta de que estaba basada en la mitología nórdica, pero ahora veo que es por los conceptos más que por la estética. No, la estética, ¿sabes qué es? La estética es Japón contra Europea, Alemania. Alemania europea, sí, de Europa. Desde la primera temporada de Oz no estaba esa estética europea. Y sí, todo es Segunda Guerra Mundial, no te das cuenta, bomba, guerra, bandos contrarios, Parece más de. sangres sucias. Al principio parece, al principio parece una medieval antigua, Ujú. una medieval antigua. Después la serie tipo te da un giro, ¿verdad? Con la tecnología real, ¿verdad? Y ahí lo que te pone en la época de la Segunda Guerra Mundial, 1940 y toda la referencia a los nazis. Es que, Muy imagi facha. es que si analizas la Segunda Guerra Mundial, Japón no tenía ningún tipo de tecnología hasta que empezó la guerra. Ah, O sea, ellos tuvieron que adecuarse sobre la marcha. Gracias a su aliado consiguieron cómo hacer aviones y todo eso. O sea, si te pones a analizar, Japón simboliza mucho esa cultura cerrada que era la de las murallas. Además, Isayama cuenta lo que se inspiró mucho en su pueblo, que su pueblo estaba en un pueblo así aislado de todo Japón.
y que está rodeado por muchas montañas y todo eso. Ya, eso no sabía. Qué facha. Tengo que leer una de esas entrevistas que le hacen a los mangakas Yes, yes, tenés que escuchar un para sacar poquito. más datos. Exactamente. Chicos, terminó tiempo. Te paso foto. Dale, dale. Ahora, Leo. Leo me va a decir que está todavía en su PC. ¿Qué después va a hacer? PC. Salud. Chef. Bien, Ara. Lo tuyo es. Lo tuyo es hacer a ojo. Y ponele. Demasiadas líneas el otro. Sí, pero esas líneas en realidad, o sea, no es que siempre vas a dibujar así tampoco, ¿verdad? Esa es una manera de hacer que tu ojo tenga mayor capacidad de lectura a la hora de dibujar. Y vos ya notas algún error en tu dibujo. Sí. Bueno, el error más grave acá de tu dibujo que yo veo es esto. Ahí no me dejó dibujar, craft. Esto. ¿Cómo pico esto? Fíjate cómo está el plano que dibujaste, muy hermoso está. O sea que esto debería ser así. Tiene el círculo cuando vos dibujas debe ovalarse porque está en otro plano. Entonces debería verse más así. Y ahí sí parece que está sobre esta ficha. Y ahí coincide con tu tapa, con el resto de tu figura. Y esto que dibujaste acá, genial, paralelo. Pero este se quedó como una recta. Y realmente no está ni acá ni acá. Está acá. Está más para adentro. ¿Por qué? Porque todo esto es la paralela de este tamaño y de este tamaño. Y la línea realmente entra más para adentro de esa línea. Pero eso ya es detalle, o sea que en vez de dibujar la línea larga, debes de dibujar la línea más corta. Porque esta línea se ve de frente, no se nota el ángulo. El único lugar donde vas a notar muy bien el ángulo es acá. ¿Se entiende? Sí. Sí. Y la misma cosa, acá sí vas a notar también el ángulo. Pero está muy genial. Yo creo que incluso sin esta corrección, la última corrección que hice, ni se nota. Podemos hacer que sea más alto nomás esto. A ver, acá lo que se ensancha un poco. Mantenerle esa altura ahí. Y mantenerle esa altura acá. Y ya está. Esto es lo más importante en realidad. Porque es lo que más se ve chueco en el dibujo. Después el resto está muy bien. Lo que sí te pediría es que dibujes la parte de adentro porque eso haría que después cuando trabajemos lo que sea transparencia, cuando lleguemos en textura, vamos a trabajar un poquito lo que es entender los tipos de textura. Y de esta forma, si ya entendemos el volumen tanto atrás y adelante, nos va a ser más fácil entender, por ejemplo, que cuando hay un brillo, el resto tal vez no se ve, pero o tal vez sí se ve y el brillo no se ve, dependiendo del tipo de brillo que sea, ¿verdad? Porque hay brillos que opacan y hace que no se vea nada, y hay brillos que lo que hacen es traslucir, y eso va a depender del tipo de vidrio que tenga tu dibujo. Y si acá, por ejemplo, hay un brillo muy intenso, acá se le va a estar notando a tu personaje acá adentro. Pero bueno, genial.
Ahora vamos a ver lo que hizo Edu. Mi botecita deforme. Botellita deforme. De mega deforme salió. Lo tuyo, Edu, es medir. Bueno, vamos a ver cuál fue el problema acá. Creo que todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. Acá está el problema, mira. Tus líneas no son paralelas, Edu. Fíjate cómo tendría que ser. Por eso nomás te salió choco. Si mejoras la paralela, ya mejora todo. Y ahí sí va a cambiar. Este que está acá, debería estar acá. Y ahí también tenés que ver. Exactamente. Tenés que mirar esta línea y ahí vas a hacer mucho mejor una recta. Miras esta y vas a hacer mejor esta recta. Pero tus óvalos te salieron muy bien. Sí, decía no, porque me quedó medio rara la botella sin inclinada, tipo como que estuviera deforme o algo. Sí. Incluso, o sea, yo puedo decir también que este está bien. O sea, mira, estas dos parecen paralelas. Porque parece que se van una a la otra. Y puedo decir que estos son los que están mal también. Pero para mí esto debería ser más, esta es la que está mucho mejor hecha en relación a lo que es una paralela, y esta es la que debería inclinarse más así. Y fíjate acá, cuando vos haces este, por más que parezcan, vos siempre tenés que volver a mirar si este espacio de acá es más grande que este, y ahí mira, te das cuenta. O sea que esto debería ser acá, para que se parezcan estos dos espacios. Y ahí sí, chao este y chao este. Y ahí sí parece una caja isométrica. Todavía no entramos en fuga. Y ahí sí va a ser más fácil. Voy a poner el rojo. Dibujar esta parte de acá. Y cortar el cuadrado que va a estar en el centro. Dependiendo del ancho que querés que sea esto. Yo quiero que sea así nomás. Y a partir de ahí armar esta partecita que va a tener mi caja. Y de acá del centro sacar la botella. Y armarle esto que dibujaste. Y después la base de abajo. Y tratar de marcar los cuadrantes para acordarte en dónde estás. Sí. Eso es todo. Chicos, consulta. ¿Quieren que haga un ejercicio más de este o ya quieren pasar a fuga? Quizás uno para practicar en casa. Bueno. Tipo, para prepararnos ante los últimos días de fuga. Digo, antes de que empiece fuga. Bueno, entonces mañana le voy a preparar uno. Vamos a hacer un martillo y vamos a hacer una espada. Y después el viernes vamos a empezar fuga, ¿les parece? Sí. Bien, bien. Por fin. Dos niveles nomás ya falta y ya terminamos el curso. Bueno, eso es todo, chicos. Voy a terminar el video, así que gracias por todo y nos vemos en la siguiente clase. Chau, chau.